Euron, política es elegir, optar, decidir, priorizar. Y por tanto, cuando hablamos de la globalización, que es un aspecto complejo, complicado, que no merece la pena ser reducido a simplificaciones y a simplismos, como por ejemplo decir que, como se decía hace no mucho, que después del año 90 y el discurso aquel de George Bush del nuevo orden mundial, claro, después de la caída de la Unión Soviética se iba a producir un nuevo orden mundial, uno nuevo, como ha pasado siempre que ha habido circunstancias de cambio. El cambio es algo que trae nuevo. Se trata de que sea un orden y que no sea un caos, y que en este caso es mundial. Es mundial desde el momento en el que China y el Imperio Romano confluyeron en un espacio que luego sería la ruta de la seda o otros marítimos bordeando la península del Indostán. Se cruzaron en un espacio de flujo, de intercambio de productos, y luego con el paso del tiempo de gente entre regiones del mundo. Y claro, en el 1492 fue el punto eclosionante en el que incorporó a América a todo ese sistema mundo, como diría el sociólogo Wallenstein. Immanuel Wallenstein, que tiene algún libro que es interesante aproximarse a él. Con lo cual no es algo reciente, ni de este siglo, ni de los últimos 10 años. La globalización es, o mundialización como dicen en el mundo francés, francófono. Globalización es un término más bien del mundo anglosajón. Es algo de larga duración, perdurable, que no se va a terminar por mucho que haya discursos, jadietas, niñerías. Es algo permanente. Y el comercio también, porque el comercio y el intercambio de bienes en un sistema de libertad, de libre comercio, de derechos y libertades, es un sistema que garantiza la paz. Y este elemento es importante, al igual que comprender las rondas de negociación de la OMC, que es un sistema en el que se suele fijar poco. La gente se fija poco en el sistema de la Organización Mundial del Comercio, donde por cierto Europa tiene una única voz, porque el comercio sí es una competencia comunitaria, que tiene todo el sentido del mundo, porque los aranceles son exteriores y no hay aranceles interiores en un sistema de mercado único. Que existe desde el año 93 con el Tratado de Maastricht. Es una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta, lo mismo que, por ejemplo, desde la ronda Uruguay de los años 80 y luego posteriormente la de Doha de la OMC, establece la libertad de concurso a las diversas promociones de asuntos, de concursos públicos para las empresas. Y claro, la libertad de comercio a veces puede llevar a que sea más barato producir productos de escaso valor añadido en países como China, que es parte del impulso que tuvo en los años 80 para su economía. Pero muchas de estas cosas que hoy nos hemos dado cuenta que nos hacen falta y que nos lo producen fuera, quizá sea el momento de reevaluar, no de poner un freno o de romper en un rompehijas, sino reevaluar, porque siempre se cometen fallos a la vez que se cometen grandes éxitos. Y hay que evaluar las dos cosas, los éxitos para profundizar en ellos y mejorarlos, los fallos para corregirlos y complementarlos. Puede ser el momento de que mucha gente en Europa se plantee la industria como un elemento de mayor
sujeción al trabajo como un elemento de garantía en los mejores y peores tiempos, porque durante el mejor tiempo la industria y los trabajos industriales, sobre todo los de valor añadido, eh, generan mayor valor, mayor nivel de impuestos, mayor capacidad de ahorro, mayor capacidad de gasto para las instituciones y a nivel bajo nivel adquisitivo, pues vemos, por ejemplo, un país de turismo, como por no citar países europeos, Túnez, con un simple atentado pequeñito en comparación con otros que han existido, aunque el dolor, aunque para la víctima siempre hay dolor y es insustituible, sobre todo si ese daño por el atentado es definitivo e irreparable, pues en pocas horas se vació el país. Túnez, hace ya unos años, cuando se produjo ese atentado, voló todo el... había un tráfico de aviones saliendo por el aeropuerto que vació todo el país. Y claro, si tienes un país que, una zona, sobre todo unas zonas de un estado que se nutren fundamentalmente de turismo, sin tener alternativas en un mix socioeconómico integrado por diferentes sectores empresariales, pues lo puede pasar mal si se produce como actualmente pues un cierre de fronteras y además el miedo de la gente que se ve acompañado de muchas mentiras que se cimentan en las incertidumbres, en el temor a lo que pueda pasar y a la incapacidad de reaccionar a los expertos, porque los que no se conoce se tiende a rechazar inmediatamente o a ignorar y aquí entrarían las pseudociencias y bueno, todo el mundo, pues eso es otro asunto para otras circunstancias. La industria en diversos países, por ejemplo como en Quebec, en los años 70 fue paradigmático lo que pasó en Montreal. Claro, luego se echó la culpa a que los Juegos Olímpicos del año 78 fueron una quiebra, es cierto que lo fueron, pero sin entender la industria pesada que tenía previamente esa zona de Canadá, que fue destruida en los años 70 cuando empieza, por ejemplo, en la zona del sudeste asiático a construir barcos mucho más baratos, con, claro, dumping social, porque vivían en los astilleros, cobraban menos. Hasta el año 88 Corea del Sur era una dictadura, prácticamente. Cuando se dieron los Juegos Olímpicos del 88 en Seúl, eh, acababan de estrenar prácticamente la democracia otra vez, porque durante muchos años Corea del Sur fue una dictadura militar. Y claro, todos estos elementos estructurales de coyuntura de cada momento son importantes para entender, por ejemplo, la destrucción de la industria pesada en Valonia, que Valonia era la parte más productiva de Bélgica, y al ser derruida esa capacidad industrial, pues quedó Flandes como elemento más económicamente pujante y bueno, pues las tornas se dieron la vuelta. Son elementos a considerar, bueno, aparte de en los años 80 la destrucción de trabajo en Gdansk, en Danzig, la antigua Danzig en Polonia, o la capacidad de transformación de un Gran Bilbao que en los años 70 pues estaba viviendo, además de salir de un sistema no democrático, dictatorial, totalitario, que había hecho una especie de autarquía en el que no había libre competencia en algunos aspectos. Todavía hoy en España sigue sin haber libre competencia, que eso debería de subsanarse.
Claro, los desafíos eran los mismos de otras partes del mundo, como Quebec, Bélgica. Saber hacer, tener prioridades y saber ordenar cuál es tu sector estratégico, como pueda ser la industria, aunque quizá no sea la misma industria que entonces, como a veces dice Ivonne, el exalcalde Iván Areso de Bilbao, que tuvieron que en los años 80 y 90 pues ir redireccionando. Querían industria, pero sí una industria limpia, con lo cual se juntó en Bilbao la idea de, por un lado, tener una ciudad limpia y una industria limpia que se acompasaba, porque la industria pesada, que ya estaba de capa caída, pues había dejado un Bilbao negro y una ría de color chocolate, color marrón. Pero la industria es muy importante. Es importante hasta tal punto de que tiene más peso en lo que es Euskadi que en la propia Alemania. Y en los objetivos, cada cierto tiempo se van poniendo objetivos en horizonte, como puede ser la Agenda 2000 de la ONU, el 2030 ahora actualmente que está encima de la mesa, o otros indicadores. La Unión Europea quería que se potenciara por encima del 20% el peso de la industria dentro del sector económico y productivo de cada Estado miembro. En el Estado español es muy diferente el peso que pueda tener en toda la cornisa cantábrica, desde Galicia, Asturias, Cantabria o Euskadi, eh, o, o Cataluña, el sector industrial, a lo que es en Andalucía. Pero el impulso debe de ser doble, primero porque es necesario y es bueno para la economía y para el empleo, y segundo porque estamos viendo que hay cosas que compramos fuera de valor añadido medio bajo, pero que son fundamentales para la hora de una crisis y de unas circunstancias especiales, y que deberíamos de ser capaces de producirlo aquí, de la misma manera que como complemento, aunque esto no sea específicamente de este tema, es necesario que se produzca aquí y que se genere gasto aquí, endógeno, para que esa correa de transmisión, esa rueda, pueda funcionar y tener viabilidad. ¿Mm? Con lo cual no hay que tirar por tierra lo que ha sido la globalización o la mundialización, porque no solamente tiene una década o dos, sino tiene cientos, miles de años de evolución a la hora de ir conformando y ahormando las sociedades en el mundo, y que ese esquema trae paz y prosperidad, como el esquema mercantilista, capitalista, con correcciones, por supuesto, porque el oxígeno es vital para vivir, pero oxígeno puro mata. Hay que tener suficientes correcciones como para que haya un sistema mundo en el que la capacidad para vivir y prosperar sea eh, buena para los individuos, en los que sean seres humanos libres e iguales en capacidades y en derechos, con evidente deseo de que esta reflexión pues sea útil cara al futuro y que se pueda dar una vuelta acerca de estos términos y del peso que no solamente en el pasado sino en el presente y en el futuro debe tener para el proyecto europeo el elemento de la industria, aparte de otros como puedan ser el transporte, las comunicaciones, porque el proyecto europeo debe nutrirse de lo mejor que tenemos, y es nuestra aportación al mundo hacia afuera y hacia adentro. Y simplemente eso. Eskerrik asko, agur bero bat, beti helpean.